Imagina un valle en Colombia, donde la exuberancia de la naturaleza esconde un abismo de oscuridad. Un lugar donde el sol se esconde tras montañas verdes, pero las sombras ocultan secretos mortales y un eco de balas resuena en la memoria colectiva. Bienvenidos a la historia del Cartel del Norte del Valle, un imperio de droga y muerte que surgió de las cenizas de gigantes caídos, redefiniendo la brutalidad en el narcotráfico. La génesis de este cartel no fue un evento singular, sino una evolución orgánica de la criminalidad. A finales de los años 70, en las tierras de Santa Marta, un hombre llamado Gerardo Martínez, apodado Drácula, inició un camino de marihuana y ambición desmedida. Su figura, aunque periférica al futuro poder del norte del valle, representa la fase embrionaria del narcotráfico colombiano. Drácula fue un pionero en la exportación de cannabis, sentando las bases de rutas y contactos. Su reinado, sin embargo, fue efímero y violento, un presagio de lo que vendría. Asesinado por una banda rival, dejó un vacío que otros, más ambiciosos y despiadados, llenarían con sangre y cocaína. Este período inicial, marcado por la fragmentación y la violencia localizada, fue crucial. Demostró que el control del territorio y las rutas era una cuestión de fuerza bruta. La ausencia de una estructura centralizada permitía la emergencia de múltiples actores, cada uno buscando su propio espacio en el incipiente negocio. La muerte de Drácula no fue un final, sino un catalizador. Su caída ilustró la volatilidad del poder en el submundo criminal. La lección era clara. La supervivencia dependía de la capacidad de eliminar a los rivales y consolidar el control. Los años 90 marcaron un punto de inflexión en la historia del narcotráfico colombiano. Tras la rendición y posterior desmantelamiento de los poderosos carteles de Medellín y Cali, se abrió un vacío de poder inmenso. Este vacío no tardó en ser llenado por una nueva generación de criminales, más discretos pero igualmente letales. Un grupo de disidentes y lugartenientes de los carteles caídos se unió bajo la sombra del Valle del Cauca. De esta amalgama de ambiciones y resentimientos surgió una figura central, Orlando Henao Montoya, un ex policía conocido en el bajo mundo como el hombre del overol. Su apodo, que aludía a su apariencia modesta, contrastaba con su astucia y su brutalidad. Henao Montoya no era un capo tradicional. Su fuerza residía en su capacidad para tejer alianzas complejas y corromper instituciones. Con una red de contactos que se extendía desde la policía hasta la política, logró consolidar un control férreo sobre las rutas de la cocaína. Se estima que su organización llegó a controlar el 60% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos. La logística de su imperio era impresionante. Barcos veloces, conocidos como Go Fasts, salían de Buenaventura, el principal puerto colombiano en el Pacífico. Estas embarcaciones, cargadas con toneladas de polvo blanco, se dirigían a México y más allá, estableciendo una cadena de suministro global. La eficiencia de esta operación era un testimonio de la sofisticación alcanzada por el cartel. Sin embargo, el poder en el narcotráfico es un imán para la traición. Henao Montoya, en un intento por emular a sus predecesores del cartel de Cali, se entregó a las autoridades en 1997. Creía ingenuamente que podría dirigir su imperio desde la prisión, negociando con la justicia y manteniendo su influencia. Fue un error fatal de cálculo. En 1998, la realidad lo alcanzó de la manera más brutal. Orlando Henao Montoya fue asesinado en su celda, dentro de la prisión de máxima seguridad de Palmira. Este acto de violencia extrema fue una venganza por la muerte de Pacho Herrera, uno de los últimos capos del cartel de Cali, asesinado también en prisión. La ironía de su destino no pasó desapercibida. La autoría intelectual del asesinato de Henao Montoya sigue siendo objeto de debate y especulación. Los susurros apuntan a rivales internos,
mercenarios, ansiosos por tomar su lugar, o a informantes de la DEA que buscaban desestabilizar la organización. Lo que sí es innegable es que su muerte desató una nueva ola de violencia. El valle se tiñó de rojo, marcando el inicio de una era aún más oscura. La muerte de Orlando Henao Montoya dejó un vacío de liderazgo que no tardó en ser llenado por figuras aún más despiadadas. De las sombras emergió Wilber Varela, conocido como Jabón, otro ex policía que había ascendido en las filas del cartel como comandante de sicarios. Su ascenso marcó un giro hacia una brutalidad sin precedentes. Jabón no era un estratega de la talla de Henao Montoya, pero compensaba con una ferocidad implacable y una lealtad inquebrantable de sus hombres. Contó con el apoyo de figuras clave, como Lorena Henao, hermana de Orlando y viuda de la mafia, quien aportó legitimidad y conexiones. Juntos, reorganizaron el cartel, consolidando su control a través del terror. El inicio del nuevo milenio trajo consigo un cambio drástico en la política antidrogas de Estados Unidos, las extradiciones, la posibilidad de ser juzgado en suelo estadounidense, con penas mucho más severas, avivó la paranoia entre los capos. Esta amenaza externa se convirtió en un catalizador para la desconfianza interna y la traición. La presión de las extradiciones llevó a algunos miembros del cartel a negociar con las autoridades. Víctor Patiño, alias El Químico, un importante narcotraficante y lavador de dinero, fue uno de los primeros en colaborar con la DEA. Su testimonio y el de otros, como Miguel Solano, quien delató a sus propios socios, desataron la furia de Jabón. Varela no perdonó la traición. En respuesta a las delaciones, desató una serie de asesinatos en cadena que sumieron al Valle del Cauca en un infierno de violencia. La purga interna fue brutal, eliminando a cualquiera sospechoso de deslealtad. Esta estrategia de terror buscaba enviar un mensaje claro: la traición se pagaba con la vida. En este clima de paranoia y venganza, las facciones dentro del cartel comenzaron a fracturarse. Diego León Montoya Sánchez, conocido como Don Diego, un capo con una base de poder considerable, formó su propia facción. Don Diego era un líder carismático y astuto que logró reclutar un ejército privado conocido como los Machos. Estos paramilitares, armados hasta los dientes, se convirtieron en su principal herramienta de control territorial y eliminación de rivales. Jabón no se quedó atrás. En respuesta a la amenaza de Don Diego, consolidó su propia fuerza paramilitar, los Rastrojos. Este grupo, compuesto por 1000 hombres armados y entrenados, se convirtió en el contrapeso de los Machos. La confrontación entre estas dos facciones era inevitable, y el Valle del Cauca se preparaba para una guerra sin cuartel. Entre 2003 y 2004, la guerra interna entre las facciones de Jabón y Don Diego estalló con una ferocidad incontrolable. Este conflicto, conocido como la Guerra del Norte del Valle, sumió a la región en un baño de sangre sin precedentes. Más de 1000 personas perdieron la vida en este período, víctimas de una violencia indiscriminada y brutal. Las calles de ciudades como Cali, Tuluá y Cartago se convirtieron en campos de batalla. Balaceras a plena luz del día, cuerpos mutilados abandonados en ríos y carreteras, y familias enteras borradas por venganza eran el pan de cada día. La crueldad de los sicarios no conocía límites y el miedo se apoderó de la población civil. Para financiar y proteger sus operaciones, ambas facciones buscaron alianzas con grupos armados ilegales. Don Diego y Jabón pactaron con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, grupos paramilitares terroristas. Estas alianzas les proporcionaban protección para sus laboratorios de cocaína y sus rutas de transporte, a cambio de dinero y apoyo logístico. La complejidad de estas alianzas era asombrosa. Algunos capos, como el propio Don Diego, llegaron incluso a pactar con las FARC,
guerrillas en las sombras, demostrando la pragmática y amoral naturaleza del narcotráfico. La ideología se diluía ante el imperativo del negocio, y los enemigos acérrimos se convertían en socios temporales. En su apogeo, el Cartel del Norte del Valle exportaba aproximadamente 500 toneladas de cocaína al año. Esta cantidad, valorada en $10.000 millones en el mercado internacional, representaba una fortuna inmensa. Sin embargo, el precio de este imperio era el alma de Colombia, sumida en una espiral de violencia y corrupción. La traición era una constante en este mundo. Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, uno de los principales lavadores de dinero del cartel, movía fortunas a través de complejas redes financieras en Brasil y otros países. Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, otro capo importante, huía constantemente con pasaportes falsos, evadiendo a las autoridades. La desconfianza era el único principio inquebrantable. El fin del Cartel del Norte del Valle, tal como se le conocía, comenzó a vislumbrarse en 2007. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, se intensificó. Don Diego, en la lista de los más buscados del FBI y con una recompensa millonaria por su cabeza, se convirtió en un objetivo prioritario. Su caída fue tan dramática como su ascenso. En septiembre de 2007, Don Diego fue capturado en una finca rural en el Valle del Cauca, traicionado por sus propios cercanos. La imagen de su arresto, con su rostro demacrado y su mirada perdida, marcó el principio del fin de su imperio. Extraditado a Miami, su poder se desmoronó rápidamente. Mientras tanto, Jabón había huido a Venezuela, buscando refugio de la persecución y de sus propios enemigos. Sin embargo, la sombra de la traición lo siguió. En enero de 2008, Wilber Varela fue acribillado en un hotel en Mérida, Venezuela. El autor material de su asesinato fue su propio lugarteniente, Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, quien actuó bajo las órdenes de Javier Antonio Calle Serna, alias Comba. La razón de esta última traición era la misma de siempre. El poder, Comba y Diego Rastrojo buscaban consolidar su control sobre los remanentes del cartel, eliminando al último gran líder. La muerte de Jabón simbolizó el colapso definitivo de la estructura centralizada del norte del valle. Uno a uno, los líderes del cartel cayeron. Arrestos, extradiciones a Estados Unidos e incluso muertes misteriosas en prisiones, como el caso de Miguel Solano, quien murió por cianuro en una cárcel colombiana, diezmaron a la cúpula. Para 2010, el Cartel del Norte del Valle, como entidad unificada, era un fantasma. Sin embargo, su legado de violencia y criminalidad no desapareció. Los remanentes de sus facciones, los rastrojos y los machos, continuaron operando en las sombras del valle. Estos grupos, ahora más fragmentados y descentralizados, se aliaron con nuevos monstruos del crimen organizado como los urabeños, hoy conocidos como el Clan del Golfo, perpetuando el ciclo de violencia y narcotráfico en Colombia. Esta no es solo una historia de drogas y dinero, es un relato crudo y serio del terror humano, donde la ambición desmedida devora a sus propios hijos. El Cartel del Norte del Valle nos ofrece un análisis criminal profundo sobre la naturaleza del poder ilícito, la fragilidad de las alianzas y la inevitabilidad de la traición en el submundo del narcotráfico. Su historia es un testimonio de cómo la ausencia de un Estado fuerte y la corrupción endémica pueden permitir el florecimiento de imperios criminales. Nos recuerda que, en la oscuridad del poder absoluto, nadie sale vivo y que el costo humano de estas guerras es incalculable. Es una advertencia histórica sobre las consecuencias devastadoras de permitir que la ilegalidad se arraigue en el tejido social. Si este análisis histórico y criminal te ha impactado, te invitamos a profundizar en estos temas. Suscríbete a nuestro canal para más relatos que desentrañan las complejidades del crimen organizado
y la historia oculta de nuestra sociedad. Comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de estos imperios de terror y deja tus comentarios sobre qué otros temas históricos y criminales te gustaría que abordemos. Tu participación es clave para mantener viva la memoria y comprender las lecciones del pasado.